cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Estamos viviendo precisamente en el mundo y en Colombia situaciones difíciles. Por un lado tenemos pandemia, por otro lado tenemos crisis económica, pero además tenemos crisis política. Dentro de todo ese mundo de adversidades hay que buscar la mejor forma de superar siempre las dificultades. Por eso invitamos hoy al doctor Luis Guillermo Echeverry para que hablemos de estos temas de vital importancia para Colombia y el mundo. Buenos días, doctor Luis Guillermo. Antonio, buenos días. Un saludo muy cordial a tu audiencia del pensamiento y pues un gusto estar aquí contigo a poder tener esta charla en el día de hoy. Muchas gracias. Hombre, empecemos con un tema que gusta mucho hoy y sobre todo para Antioquia. Hablemos de Ecopetrol. En Ecopetrol está pensando diferente también en el tema de la inversión en otros entes. ¿Cómo es la posibilidad de la compra de un porcentaje de ISA? Antonio, este es un tema que se ha venido analizando ya prácticamente hace 20 meses, antes de la pandemia, y porque nosotros siempre tenemos la obligación como junta directiva pues de ver dónde se pone el capital, también de ver que las reservas existan, de ver que la operación y la administración de la compañía sea óptima, pero sobre todo tenemos la misión fiduciaria de trazar la estrategia futura de la compañía. Ecopetrol ha venido sufriendo unos cambios muy positivos desde el 2015 para acá, porque ha tenido la virtud de tener un equipo profesional de personas con alta experiencia en la industria de energía en el mundo y específicamente en gas y en hidrocarburos, que es un equipo que ha tenido continuidad y digamos que Ecopetrol ha cambiado mucho, ha tenido que aprender a ser una petrolera global, internacionalizada, y obviamente tiene un mandato muy grande que es ser energía que transforme a Colombia, digamos que esa es la misión de la empresa. Pero hoy en día, digamos que hubo una transformación de la manera de pensar, de si las reservas de petróleo del mundo se iban a acabar, o más bien si la demanda por el petróleo del mundo en algún momento se va a acabar. Y ese cambio, por temas de cambio climático, por temas de calentamiento global y por temas también del impacto de la convergencia tecnológica, nos ha llevado a entender que tenemos dos tendencias muy marcadas en el mundo: decarbonización por un lado y electrificación por el otro. Entonces, obviamente, todo el movimiento económico del mundo está indexado de alguna manera al precio del petróleo hasta ahora, pero en general eso va a ser al precio de la energía como tal en el futuro. Y obviamente tenemos muchas fuentes nuevas de energía. Estamos trabajando mucho en solar. En algunas partes del mundo se puede trabajar mucho mejor en energía de viento. Está todo el tema del hidrógeno que viene sin duda, probablemente la tecnología de cold fusion hacia el futuro. Y está todo esto, pues la térmica. Hay un montón de cosas que son importantes y Colombia sin duda es uno de los puntos más importantes del mundo en materia de generación energética por su naturaleza y obviamente porque aquí hay mucha agua y el agua es energía. Entonces también el petróleo sale con agua y eso, toda esa técnica y ese manejo es importante y la compañía ha aprendido a hacer eso cada vez de una manera. Antes se hacía con asociados, hoy en día Ecopetrol trabaja por sí mismo. Entonces, la idea es cuál va a ser el Ecopetrol del futuro. Y sin duda tenemos que embarcarnos en una transición energética e ir manejando esa gradualidad que tiene que haber entre proveer el gas y los hidrocarburos que necesita el país en las próximas décadas, pero a la vez ir decarbonizando, porque no nos podemos, o sea, el mundo tiene unos objetivos muy claros de tratar de salvar esa capa que es prácticamente como la membrana que hay entre la cáscara del huevo y la parte de adentro, que es la capa de ozono, y hacerlo responsablemente en el tiempo. Entonces,
esas dos tendencias hay que manejarlas gradualmente y estamos en un negocio que es de commodities donde hay volatilidad de precios sin duda. Y entonces, digamos, se presenta la oportunidad de comprarle o de hacer una transacción con el gobierno de manera que haya un traspaso de la titularidad. Lo voy a interrumpir, Luigi. Te voy a interrumpir antes de entrar a ISA porque se me ocurren dos preguntas. Una, digamos que estamos pasando un buen momento económico con el precio del petróleo. Se está estabilizando. Pero digamos que eso es volátil, como tú dices, ¿no? Puede que se descuadren otra vez las relaciones y vuelva y baja. Nosotros, y hay una protección sobre las reservas, ¿no? Claro. Digamos que las reservas se están controlando. No, las reservas, nosotros siempre tenemos que incorporar reservas petroleras, eso no hay la menor duda, y la exploración en el país tiene que continuar, tanto en tierra firme como en lo que se llama offshore, que es en el océano, y eso se está haciendo, pero también hemos incursionado en otros tipos de reservas. Nosotros, por ejemplo, hicimos una inversión en el mejor lugar de producción de petróleo del mundo hoy en día, que es el Permian Basin en Texas. Allí estamos produciendo con técnicas de yacimientos no convencionales con Occidental y de una manera muy exitosa. Entonces, Ecopetrol ha empezado, digamos, a entrar en una liga de negocios más importantes y más seguros dentro del petróleo, pero necesita también un balance de un negocio más estable hacia futuro, y ahí está la tendencia de electrificación, en la cual resulta que el gobierno colombiano es dueño de la mayoría de ISA y es dueño de la mayoría de Ecopetrol. Entonces, si se transfieren esas acciones, obviamente a un precio y un valor de mercado de ISA a Ecopetrol, queda un conglomerado muy importante. ISA es transmisión de energía y Ecopetrol también tiene transmisión porque Cenit, nosotros pues por las dificultades de que mucho de nuestro petróleo está en la parte oriental del país, pues tiene que venir hasta los océanos. Tenemos también una empresa que se llama Cenit, que es muy importante en transporte de energía y hace parte de una estrategia integrada que tiene Ecopetrol, donde tiene downstream, que es pues, producción, exploración, producción, transporte de petróleo y refinación. Y las refinerías, o sea, tenemos dos refinerías muy buenas, y sobre todo esa refinería de Cartagena, eso es un Ferrari. Es una gran refinería que trabaja estamos hablando de Reficar, ¿cuál? Señor, Reficar. Bueno, Barranca también es una refinería muy buena y ayuda mucho a los petróleos colombianos, pero Reficar es una gran refinería. Hombre, ya que hablas de Reficar y vuelvo a salirme todavía de ISA, ya está en plena producción, está trabajando bien. Sí, y trabajó bien durante toda la pandemia. Las refinerías no paran, tienen unas paradas parciales, ¿cierto? Por temas de mantenimiento y ese tipo de cosas, pero la refinería, y esta refinería vale lo que pesa. Es una refinería que trabaja con una carga impresionante, ha estado cerca de los 200.000 barriles día. Es una maravilla lo que se viene haciendo allá, y es una obra con toda la ingeniería del caso. Como te digo, como planta es un Ferrari y es una refinería que está regenerando ingresos. El negocio de la refinación es un negocio importante, con unos márgenes bajos, pero importante en el... Era necesario Reficar porque le estamos dando también mayor valor agregado al petróleo. Absolutamente, claro, y nos permite también estar en el negocio global de petróleo. Fuera de eso, que se refina para Colombia, también se puede refinar para el exterior. O sea, y esa es la importancia de tener una refinería de esa envergadura y de esa calidad. Superados en Reficar todos los problemas que tuvimos iniciales de pues, costos. Toño, hubo problemas de costos y sobrecostos como en muchos proyectos del mundo, ¿cierto? Y también hubo pues temas que se adicionaron. Hubo un año de la niña, soldar lloviendo sabemos que no es posible. Soldadores especializados que tenían que traerlos de otros países porque no había esa mano de obra aquí en ese momento. Muchas cosas, pero la obra de ingeniería se concluyó y funciona estupendamente y perfectamente. También, hay que decirlo, hubo ampliaciones de capacidades de la refinería y de especializaciones de la refinería durante todo el proceso de construcción, y eso hoy en día vale, o sea, la refinería vale lo que pesa. Ok, ese es un mensaje bueno para Colombia, es decir, que
refinería funciona perfectamente, tiene una capacidad casi a tope y genera mayores recursos para nosotros. Es un orgullo para el país tener la refinería y más en esa bahía. Es que la bahía de Cartagena es estratégica en cualquier parte del mundo. Y tiene la planca de Propilco al lado, que es lo que hoy en día es Esentia, que hace una combinación espectacular en todo el tema de petroquímica para el país y para exportar. Muy bien. Vámonos para ISA, que te interrumpí, excúseme, pero tenía que tocar el tema de Reficar. Ahora volvámonos para el negocio. La intención de Ecopetrol, nosotros venimos analizando esto hace mucho tiempo. No es un tema coyuntural, pero a la vez ayuda mucho. Ayuda a un país que necesita vacunarse, a un país que tiene unas cuentas nacionales donde le ha tocado endeudarse, donde es mejor que tengamos una liquidez que la requiere el Estado. Por eso ayuda. Y es mucho mejor si se puede hacer sin enajenar un activo público de la importancia que tiene ISA. Tanto ISA como Ecopetrol son los dos activos importantes desde el punto de vista productivo que tiene la nación colombiana toda, el conjunto nación. Entonces, pues en este caso entran a ser un conglomerado energético donde la idea no es tocar a ISA para nada, ni los planes de ISA, por el contrario, es una compañía que ha aumentado su valor sustancialmente. Ambas compañías tienen un retorno en capital de 2 dígitos y ambas compañías también tienen un EBITDA de 2 dígitos. De manera que, ¿qué tan importante es que esto para Colombia geopolíticamente, para Colombia internamente, que esto esté integrado bajo el mismo grupo? Y no se trata para nada ni que ISA salga de tener sus headquarters en Medellín, ni que se toquen los planes de ISA, ni que nada, al contrario. Y toda la idea de nosotros ha sido fortalecer los gobiernos corporativos y simplemente lo que pasa es que ISA entra a tener un dueño que a lo mejor tiene menos riesgo político que el mismo Ministerio de Hacienda, por decirlo así, y queda más asegurado en un management sano. Yo creo que ante las cosas que hemos estado viendo en todo este tiempo, que ocurren, pues que pueden ocurrir, esto consolida la posición de ambas empresas hacia el futuro y consolida la posición de la nación en materia de seguridad energética. Y obviamente va a valorizar las acciones de todos los accionistas, menores, pequeños, institucionales y la nación. Sí, claro, mayor fortaleza económica. Y como grupo grande, soportado bajo el campo de la nación. Cuando entre Hidroituango en operación, ¿qué va a pasar? No, pues es más generación para el país. El país necesita esa energía. La necesita por transformación industrial, la necesita porque somos más personas, porque vamos de 50 para 65 millones de personas, porque la demanda de electrificación y de red eléctrica dentro del país y por fuera del país en la región es grande, y porque pues tenemos esa ventaja de poder tener esa presa con ese río funcionando, generando energía. Eso es una obra hermosa, con las dificultades que tienen todos los retos grandes que tiene una nación, lógico, y que tuvo también, construir en el trópico no es lo mismo que construir en los subtrópicos, Toño, en un cañón de esos y todas las cosas. Hay un percance, pero son cosas superables y yo creo que Hidroituango entrará en operación y el país contará con eso dentro de su seguridad energética. Además es necesario, creo que decirle al país que si se demorara mucho más, pues podríamos tener problemas de suministro de energía. Eso es cierto porque está dentro de las cuentas nacionales. Eso, recuerdo cuando la asamblea del BID en el 2009 en Medellín, ya el proyecto se echó a rodar hacia adelante y bueno, aquí estamos. Hoy en día es una realidad. Está la presa hecha y vierte agua. Y ya están acabando de montar todas esas grandes máquinas, ¿no? Las turbinas, correcto. Las turbinas. Hombre, Luigi, entonces la operación, ¿cuándo se cierra? De compra del porcentaje de ISA. Pues esto tiene un proceso, digamos. Nosotros pusimos una oferta no vinculante, esto está en información pública, bajo términos de exclusividad y lo que tiene que ocurrir ahora es que estamos ya hay un acuerdo de confidencialidad que está siendo analizado y ahí en ese momento se entra a
a un data room y el gobierno tiene que hacer su valoración también. Ahí tiene que encontrar quién haga la valoración independiente del gobierno. Nosotros tenemos nuestra valoración y ya después es cuestión de llegar a un precio. Han habido pues otras especulaciones, pero esto es un convenio interinstitucional. Simplemente, digamos, la titularidad de las acciones queda en la nación, solamente que en manos de Ecopetrol y no en manos del Ministerio de Hacienda, y obviamente le entra al gobierno una plata y al país que, hombre, en un momento de estos, con la crisis por la que estamos aún pasando, que es una crisis global, y donde se necesita vacunar la gente y se necesita fortalecer la salud y que los países no estén endeudados para poderle ayudar a los negocios a salir adelante. Todas las cosas que estamos viviendo y que este gobierno ha manejado con tanto tino, pues requieren recursos. Y esa es una inyección de recursos frescos para el Estado. Pero la razón de ser eso, de este negocio es mucho más el cómo engrana y cómo encaja en la visión estratégica que tiene Ecopetrol hacia el futuro de ser un grupo energético y que realmente seamos lo que promulgamos ser, energía que transforma Colombia. Este es un tema muy importante para Colombia. Es un gana-gana, Toño. Así es, así es. Muy bien. Vámonos para los ciudadanos, gana Ecopetrol, gana ISA y además recibe el Estado una plata. Y se benefician de pronto otros países también con eso. ¿No? No, por supuesto, o sea, toda la región, porque también queda una ISA integrada a un grupo mucho mayor. Entonces, ambas empresas, o sea, eso es como en las casas donde contribuyen varios hermanos que salen a trabajar. Mejora la condición, claro. Mejora el bienestar familiar. Muy bien. Hablaste de otro tema que me parece muy importante hoy, gobernabilidad. Nosotros tenemos una serie de problemas de gobernabilidad, no nacional, sino regionales. Ese es un tema que en Antioquia es gravísimo hoy, es gravísimo, porque hablemos de lo que ocurre entre el municipio y lo que ocurre con los empresarios y con los ciudadanos, que ya eso se volvió un boomerang que ha crecido la ola, ¿no? Señor. ¿Qué opinas vos de la gobernabilidad? Hombre, la gobernabilidad es supremamente importante. O sea, eso no, tal vez no, en algunos círculos políticos no se le está dando la importancia que tiene. La gobernabilidad que ha existido, sea tácita o expresa, en Medellín es lo que le permitió a esa ciudad poder subsistir todas las décadas de la mafia, de la droga, de tantos problemas, porque siempre hubo una conciencia social del buen manejo de la cosa pública. Y eso es gobernabilidad. Lo que pasa es que hoy en día, eso ya, obviamente, como hemos pasado por muchas crisis, hay reglas más claras a seguir. Entonces, las independencias de las juntas directivas son críticas. Las personas que vayan a una junta directiva vayan es con la camiseta fiduciaria de la empresa, así los haya nominado el Estado o un alcalde o un gobernador, que vayan es a hacer el bien para la empresa, no a cumplir funciones y hacer políticas de futuro que sean sólidas para la empresa. Ese es el fin de tener junta directiva, si no, pues no se necesitaría junta directiva. ¿Para qué? Entonces, eso es lo importante. Entonces, el gobierno corporativo es esencial y el gobierno corporativo hoy incluye estándares tecnológicos, sociales, ambientales y esos de gobernabilidad que son los más definitivos. Entonces, tiene que ser, hombre, que la gente que vaya a las juntas directivas tenga la mejor preparación y la mejor trayectoria, la mejor credibilidad y conocimiento posible, que no los llenen por políticas o porque le conviene al gobernante de turno. Eso es un problema muy grave. Entonces, por ejemplo, Banco de la República tiene independencia. En la Junta de Ecopetrol antiguamente iban ministro de Hacienda, ministro de Minas y Planeación Nacional y un representante del presidente como tal. Hoy en día somos miembros independientes. Así gran parte de ellos sean nominados por el gobierno, tienen que pasar por unos filtros de idoneidad muy altos. Entonces, pues tienen que tener estudios, experiencias en manejos de negocios internacionales, experiencias en juntas directivas, tienen que conocer el lenguaje técnico y el lenguaje financiero y el lenguaje de riesgo de los temas que les llevan. Entonces, el gobierno corporativo es esencial y sí preocupa mucho lo que está pasando a nivel departamental y municipal
en muchas partes del país, donde, digamos, todavía no hay una solidez de gobierno corporativo tan clara como sí lo hay en ISA, que tiene un gobierno corporativo muy bueno, y lo hay en Ecopetrol hoy en día también. Sí, ese tema del funcionario público que pretende ir cambiando toda una tradición histórica es lo que genera conflictos, ¿cierto? Claro, Porque porque se entra... Claro, política en función de puestos ya no es política, sino politiquería. Es correcto. Y eso es lo que en algunos lugares del país, y voy a decirlo, aquí en Medellín, tenemos serias dificultades en ese aspecto. Si nos ponemos a enumerar empresas que tienen hoy ese choque de gobernabilidad o entidades que trabajaban por la sociedad en beneficio de la niñez y de la juventud, tienen serios problemas hoy de financiamiento por choques precisamente de gobernabilidad. Hombre, hay que decirle claramente que no mezclemos cuando una ciudad se maneja con tradición, con claridad, con transparencia histórica. Enfrentarnos es una bobada, ¿no? Es totalmente es estúpido. Es un tema que a nadie conviene, es un tema destructivo. Y resulta que la función de todo gobierno tiene que ser es construir, no se construye desde el odio, ni mucho menos el odio de clases o el odio a sectores políticos, ni la degradación, ni el ataque. O sea, yo no puedo entender estas personas que piensan ser populares hablando mal de los demás. En el caso de la Y, campaña que nosotros manejamos, nunca se habló mal de los otros candidatos, Toño. O sea, y yo creo que eso el país lo agradeció y creo que por eso tenemos hoy en día un presidente que es un hombre honesto que está viendo cómo construir en medio de tanta adversidad y no está viendo es cómo caza peleas todo el día y cómo denigra del uno o del otro. pero vale la pena reiterar lo que acabaste de decir, eso hay que hacerlo muy fuerte. Ustedes jamás en la campaña hablaron de los contrincantes. No, señor. Debatieron con ideas, debatieron con programas, pero nunca hablaron mal de nadie, eso es público. Nunca, inclusive tuvimos un tablero digital que se llamaba Soluciones no agresiones, donde cada vez que sacaban un fake news poníamos, lo contrastábamos como agresión y nosotros mostrábamos la verdad, la verdadera, el verdadero texto y sentido de lo que se estaba diciendo, que era una solución, porque pues, el presidente tuvo todo un modelo de lo que él pensaba que era lo que había que hacer en todos los sectores de la economía que se llevó en un libro que se llamaba Indignación, donde había la mitad era un diagnóstico de lo que se encontraba y la otra mitad eran las soluciones que se planteaban. Entonces nosotros siempre trabajamos con soluciones, no agresiones. Hoy ese libro se sigue revisando, ¿o no? Sí, yo creo que se revisa, ese libro está muy plasmado en el plan de desarrollo del gobierno también. El presidente Duque también sacó otro libro que se llama El futuro está en el centro, que más bien eran una serie de preguntas y respuestas sobre su pensamiento de todos los temas del país. Y yo creo que sí, digamos que hay una revisión continua. Y más que nada, el presidente lo tiene en la cabeza y está recorriendo el país todo el día tratando de llevar todos esos temas a unas realidades que le convengan en servicio a la ciudadanía. Volviendo un poquito al tema de la gobernabilidad, yo veo que no solamente en Antioquia, sino en 59 lugares del territorio nacional hay procesos similares y conflictos similares. Estamos enfrentándonos a un gran cambio en la vida pública o el efecto de la constitución de tantos derechos todavía tiene incidencia en todo eso, que no se acaba uno de desarrollar, ¿no? Tú y yo somos abogados y creo que nos graduamos en la misma línea. Y sabemos que la Constitución del 91 es una constitución garantista, más dejó muy de lado las obligaciones del ciudadano. Y esa no necesariamente tienen que estar consignadas en la Constitución, pero obviamente que el pacto social no funciona mientras el ciudadano no cumpla con sus obligaciones. Y yo creo que de ahí se desprende todo lo que este presidente está tratando de crear como una cultura de legalidad, porque tú necesitas dos factores, la legalidad y que haya un emprendimiento que mueva una economía, porque pues obviamente de qué dependemos si no de los sueldos, y los sueldos no pueden provenir todos del Estado,
El Estado no tiene recursos infinitos. El Estado se alimenta de los impuestos que le pagamos nosotros mismos. Hombre, me surgió una pregunta y es vital. ¿De toda la generación de empleo que hay en Colombia, el 50% lo genera el Estado o qué porcentaje? No soy capaz de darte la cifra exacta en este momento, Toño, pero no creo que sea el 50. Yo no creo que hayamos llegado a ese gigantismo. ¿Tú tienes esa idea de que es el 50? Yo creo que ha crecido mucho porque si me pongo a mirar municipio por municipio, ¿de qué depende cada uno? Depende del Estado. Claro, pues esa es la importancia del emprendimiento y de generar empresas constantemente y que inclusive el Estado genere empresas con los particulares que por lo general son mejores administradores que los políticos, porque es una realidad. Tenemos un problema en la política y tenemos un problema en la misma justicia. Y entonces también tenemos un gigantismo en la administración de alguna manera. Ahora, el Estado tampoco es tan grande como para que tú digas, bueno, yo puedo. Sí, todos nos debemos apretarle el cinturón porque la austeridad debe ser el ejemplo a seguir. Pero digamos, los números del Estado tampoco cambian situaciones como estas en un momento determinado, pero hay que ajustar el Estado también. El Estado no puede ser gigantista en la burocracia y sobre todo también en los contratos anexos que se hacen. Hoy en día, a veces tú tienes un funcionario y 20 asesores que son contratistas para ayudarle a hacer al funcionario la tarea que debería hacer él solo. Entonces, resulta que es como cuando uno pues, hay que estar haciendo un hueco en la calle o arreglando, tapando un hueco, ¿cierto? Que hay uno boleando pala y 20 mirando. Así es, así es. Eso es un tema también que me parece vital. El tema de la contratación paralela genera esa burocracia, ese exceso en el gasto. Me parece, sí. Yo creo que ahí compartimos y ese es un tema que debían mirar los funcionarios públicos, porque hay que poner a trabajar a la gente, no a que otros trabajen por él. Eso está claro. Luigi, aquí que estamos hablando de tantas cosas tan importantes para el país, hablemos de un tema que también nos preocupa. Hombre, reformas tributarias en una época de crisis donde podíamos recuperar el dinero de la corrupción o evitar corrupción. ¿Será necesaria este año? Hombre, es que eso preocupa a la gente. No sé, yo tengo ahí sentimientos encontrados porque como fundamentalista, desde el punto de vista económico y en responsabilidad fiscal, a mí me preocupa mucho un crecimiento desmedido de la deuda nacional. Y sobre todo que es impredecible si vamos a tener que tener devaluaciones grandes después, y a mí las deudas en dólares con devaluaciones me parecen nefastas, sobre todo en épocas en las cuales o sea, sobre todo basado en experiencias que hemos tenido, como lo que se recibió en el 2002 y lo que se recibió en el 2018. Las dos veces, quien fuera que fuera, los administradores entregaron un país endeudado en dólares con devaluación. Entonces eso obviamente incrementa mucho la deuda pública. Yo pienso que hay cosas de las que no nos salvamos y en este caso no somos nosotros, es todo el mundo. O sea, esta pandemia la vamos a pagar. Eso no te quepa la menor duda que la tenemos que pagar todos de alguna forma. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el momento? Y obviamente yo creo que nosotros tenemos un sistema tributario con complejidades donde no nos ha llegado una época de bonanza lo suficientemente fuerte como para decir desmonto excepciones y bajo los impuestos, sino que aquí han subido excepción, impuesto, y llegamos a un punto de saturación que sin duda es crítico. Entonces, ¿cuál va a ser la época de vacas gordas donde nosotros realmente podamos, digamos, hacer esa corrección en el tiempo? Todavía no la veo, pero yo creo que con la tecnología nos vienen años a futuro mucho mejores apenas superemos todo esto. Sin embargo, digamos que la pandemia la estamos pagando y la vamos a tener que pagar porque vino acompañada de un periodo recesivo en la economía y en las finanzas, que obviamente digamos, el pánico exacerbó el hecho de pasáramos de una recesión, yo diría que a una depresión. Lo que pasa es que nuestra forma de vida actual, la cantidad de alimentos que tenemos y que producimos en el mundo en general,
muchas cosas, toda esta tecnología sobre la web, de intermediación, de comunicaciones, pues hombre, ayudó a que tengamos una distribución mucho más expedita y no tuviéramos, digamos, hambrunas muy grandes, todo lo que creímos que lo podíamos haber llegado a tener, como que lo hemos ido superando, y el sistema de salud en general en el mundo y la tecnología han dado unas respuestas que hace 8 meses pensábamos que en 3 años no teníamos vacuna y ya estamos vacunando gente. Así es. Pero antes de hablar de la vacuna, que es un tema también importante por la incidencia política, vuelvo al tema de los impuestos, hombre. Sí. Yo hablo permanentemente con los empresarios medianos y grandes de Antioquia y en algunas partes del país, y todos sienten esa preocupación. Están hoy volviendo a reactivar sus compañías, ya sin capital de trabajo, porque el capital de trabajo se lo gastaron el año pasado. Entonces están teniendo que recurrir o a capitalización o a préstamos. Entonces les da miedo que vengan más impuestos y no alcancen a recuperarse y se genere un caos peor. No, entiendo, y creo que es un tema muy delicado, es un tema complejo, coincide con un año preelectoral, donde hay discursos populistas también muy complejos. No sé, la verdad es que yo no estoy metido en eso, Toño, pero es decir, desde mi punto de vista, así como personalmente he tenido años muy buenos, si en un año me toca para recuperarme pagar más impuestos o hacer un esfuerzo más grande, lo haré con toda la satisfacción porque sé que le va a ayudar a mi economía. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo pueda hacerlo y que no le va a quedar muy duro a todo el mundo y que eso no afecte el ahorro también de la gente. Decía, no sé, o sea, es un tema que lo tiene que manejar el Parlamento y con un poquito de tino, ¿no? Hay que tenerle mucho tino. Tranquilo. Mucho tino. Ahora, yo sé que también la gente, todos brincamos cuando nos van a tocar el bolsillo y eso es natural, a mí también me pasa. O sea, a todos nos pasa. Pero pagamos impuestos cuando vemos que la plática no se pierda, ¿cierto? No, es otra cosa. De todo. Yo creo que, y en eso todavía la democracia no tiene una manera, y por lo menos en estos países subdesarrollados, todavía no tiene una manera de tener una contabilidad muy clara o un sistema de poder hacer responsables, o que no pueda haber mal gasto, digamos, de los dineros en muchas áreas, o ineficiencias en el Estado. Eso es complejo. Ok. Hombre, tantos temas que tocamos, porque aquí nos quedaríamos todo el día, una maravilla, pero me preocupa, me complace por un lado ver cómo ya se está avanzando en el tema de la vacunación en Colombia, cómo se garantizan las vacunas, pero también veo cómo muchos sectores populistas han buscado obtener beneficios políticos en un tema que es de vida. Yo no entiendo eso. Pues hombre, lo que pasa es que yo veo una mediocridad muy grande en todo lo que es el planteamiento de las personas que se han adueñado de una bandera social y que se llaman izquierda, pero que lo único que hacen es criticar. Y ¿cómo construye uno sobre la crítica? Yo creo que eso no tiene sentido. Yo veo un gobierno responsable haciendo todo lo posible por llevar esto adelante y veo un sistema de salud nacional con un personal que se juega la vida todos los días. Se la juega entera, la de ellos y la de sus familiares, por sacarnos adelante de una pandemia, porque haya una buena atención hospitalaria. Veo a todo ese sistema haciendo un esfuerzo grande y entendiendo que hemos estado en crisis y continuamos en crisis. Entonces, para mí eso tiene un mérito muy grande y lo que sí me parece horrible, y creo que con eso pierden mucho, al final del día van a perder, es que en vez de ayudar, la única opción del populismo sea criticar y utilizar una dialéctica inversa para que el sufrimiento de la gente se convierta en el apalancamiento que ellos tienen para tratarse de hacer al poder. Y eso es muy triste, porque la gente si la gente los vota es por descontento, no porque crean en ello. Entonces, ¿cuál es el sentido de que te voten y te elijan si no creen en ti? Y el tema social hay repercusión, porque inclusive esas mismas fuerzas demoraron en el Congreso la aprobación de la vacuna gratuita.
cuando se ¿Qué te presentó. parece ese tipo de cosas? O sea, a mí me parece que en eso hay una irresponsabilidad. Entonces, el ejercicio parlamentario es oponerse por oponerse. No, estamos de acuerdo que ellos tienen una función de control político, no hay duda. Pero desafortunadamente, pues el Parlamento se ha vuelto un espectáculo. Yo no creo que tenga, creo que es una de las entidades más, con menos buena reputación que hay en el país. Sin duda alguna es la más negativa de todos, en imagen pública. Hombre Luigi, nosotros podemos hablar mucho más, pero sí quisiera que al final de esta charla, como lo hice en la anterior ocasión, expresaras un mensaje de lo que en conclusión ves en el próximo futuro. Yo veo cosas bastante importantes. Veo que nosotros tenemos, hay una frase del presidente Duque que a mí me ha llamado mucho la atención, que es producir conservando y conservar produciendo. Yo creo que la justa mezcla y la justa medida de los elementos es lo que hace la fortaleza y mucho más en un país como nosotros. Este es un país con las dificultades del trópico, pero también con muchas bendiciones y con gente muy buena. Yo veo en la sumatoria de la tecnología a la gente, en la conectividad, una posibilidad de desarrollo muy grande en Colombia. Creo que en Colombia no hay que satanizar la minería legal, ni para mucho menos todo lo que es la explotación mineroenergética del país. Creo que es muy necesaria, hay que hacerla responsablemente y lo que tenemos que dedicarnos es a mitigar. Creo que el problema grande que tiene el país es todo este problema de la ilegalidad en la minería, en la deforestación, en la coca, en la colonización de tierras, en todo ese tipo de cosas. Eso es lo que yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en superar y que eso no sea un discurso político para hacerse o mantener el poder. Y yo creo que en ese sentido, digamos, temas como el que estamos mirando hoy en día y lo que hemos hablado hoy aquí, la consolidación de un conglomerado energético que le garantice al país esa ecuación público-privada tan sana que ha tenido toda la vida de que le entren recursos al Estado, pero que a la vez los particulares puedan ser socios, que todo se maneje con prácticas privadas y que cada uno se dedique a su especialización. Yo veía en China que es otro tipo de gobernabilidad, no es democracia y libertinaje como tenemos aquí a veces que abusamos de la democracia. Que a los alcaldes les exigen es que su ciudad sea segura y limpia. Y si no Orden los, y disciplina, orden y disciplina. si no los quitan, sí, y si no los quitan, entonces, sí, no, el libertinaje que nosotros mantenemos es muy bacano, pero eso no debe ser a costa de la gente indefensa, Muy bien. que es a la que engaña el populismo, Toño. Esa es la que engaña al populismo y esa es la que nos puede descuadrar en el próximo futuro. Correcto. Y muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Es un placer para nosotros contar con tu opinión y darnos estas enseñanzas tan importantes para que todos veamos el camino. No, Toño, gracias a ti por el trabajo que estás haciendo con esa fluidez con que tú manejas las ideas y el pensamiento. Es un gusto pues, poder tener la oportunidad de alternar aquí y traerle, yo creo que mensajes de esperanza y positividad. Nosotros siempre, digamos que cuando yo participé, yo hoy en día soy un particular, pero cuando participé en el manejo de la campaña política, siempre la hicimos sobre la base de hablar del futuro, de la esperanza y de cómo mejorar y progresar. Entonces, ese yo creo que tiene que seguir siendo el mensaje para la gente. Muchas gracias. Gracias, Toño.